posible encontrar, digamos, tubería de PVC en una tienda, digamos, en 10 pesos, ¿no es cierto? Y en la tienda un poquito más allá, en 7. Entonces tú dices, no puede ser tanta la rebaja. Lo que pasa es que uno tiene sello Norca y el otro no. Y es posible, cabe una posibilidad, no digo que sea cierta, pero es posible que el que no tenga sello Norca esté trabajando con materiales reciclados. Y entonces te has fregado. Tienen el mismo aspecto, tienen absolutamente todo, el mismo espesor, todo, pero lo que ha pasado para tener esa rebaja es que tienes materiales reciclados. Y eso obviamente no está permitido en la normativa. Por ello es que debes tener mucho cuidado cuando estás comprando los materiales. ¿No es cierto? Bien. Eso es. Los tuberías y accesorios de agua fría. Vamos a ver algunos. Tuberías plásticas a presión, clase 10 bar. 10 bar significa 100 metros de columna de agua. No te olvides que la norma de agua potable, ustedes ya han visto eso, permite en redes una presión estática máxima de 70 metros de columna de agua. Por lo tanto, si tú tienes 10 bares en tu casa, eso va a recontra ultra aguantar sin problemas, ¿no es cierto?, la presión que te venga de la red pública. Entonces, para todo lo que es tubería plástica a presión, tienes estas son las dimensiones: media pulgada, 3/4, 1, 1,5 y 2. No utilizamos más, muy rara vez utilizamos más que 2, 2,5, quizás utilicemos alguna vez. Este es el diámetro exterior máximo, mínimo y el espesor de pared, ¿no es cierto? Y nosotros calculamos nuestra hidráulica con el diámetro interior, siempre con el diámetro interior promedio. ¿No es cierto? Entonces tú tienes una tubería de 15, dices, de 15 milímetros, en realidad tienes 15,5 milímetros, ¿no es cierto? Eso es lo que en realidad vas a tener, 15,5, esto es 15,5. No tienes 15, sino tienes 15,5 de diámetro interior promedio. Entonces, esos son los diámetros nominales a los cuales estás tú utilizando. Otra tubería. Estas son tuberías plásticas a presión clase 12. O sea, estas aguantan 120 metros de columna de agua. Para los mismos diámetros, ¿no es cierto? Te dan entonces la normativa. Los tuberías accesorios de agua caliente, ¿no es cierto? Cobre, bronce o tuberías con aplicación del sistema termofusión. PVC, tuberías de tipo de polipropileno. Bien, hay una tubería que se llama CPVC, C por caliente, ¿no es cierto? Entonces, para agua caliente tienes que utilizar tubería específica de agua caliente. No te olvides que ahí adentro, cuando tú hagas calentar el agua, va a venir con temperatura de 60 grados centígrados. Por lo tanto, las expansiones o contracciones debido a que se enfría o se calienta la tubería deberían estar contemplados en el material de la tubería que tú estás empleando. Por ello es que vas a utilizar CPVC, no PVC nomás. Aquí vas a poner un C más, CPVC, CPVC, que la C es para el agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, temperaturas de 60 a 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Y el diámetro mínimo dice media pulgada. Juan Carlos Rocha no utiliza media pulgada en agua caliente. Esta media pulgada no la utilizo yo. Utilizo desde 3/4 de pulgada. ¿Por qué utilizo desde 3/4 de pulgada? Porque cuando el agua va a ser calentada, pasa por un calefón, o pasa por un calderín, o pasa por algún artefacto que te caliente el agua. Cuando va a pasar por ese artefacto que te va a calentar el agua, va a perder carga. Y si pierde carga, va a llegar, si no con las justas, va a llegar, pero goteando, tecleando, va a llegar a tener 2 metros de columna de agua por encima de la salida de la ducha.
Si no tienes los 2 metros de agua por encima de la salida de la ducha, te has fregado. Porque no sé si les ha ocurrido alguna vez con la Densete. Te pasas, y a mí me ha sucedido, te pasas a la apertura de la llave, ya muy frío. Lo cierras demasiado, pucha, muy caliente. No sé si a ustedes les ha sucedido eso. A mí sí, alguna vez tenía Lorenzetti en mi casa. A ustedes pasa, ¿no es cierto? Y entonces eso es porque no tienes presión. No tienes la suficiente presión de agua, ¿no es cierto? Entonces, claro, no puedes hacer una buena regulación. Entonces, o se va en frío o se va en caliente. Y eso, medio que te pasteuriza ahí adentro. Que muy caliente, que muy frío, que muy caliente, que muy frío, caramba. Entonces, ahí adentro, en vez de ducharte, te pasteurizas, ¿no es cierto? Sales bien desinfectado de nada resiste eso más que tu propio cuerpo. Entonces, para que no haya más pérdida todavía en la tubería que va a conducir el agua caliente a tu ducha, yo jamás pongo media pulgada. Tienes que tener 3/4 de pulgada. ¿Dónde haces el cambio? Digamos, en la subida o directamente porque la entrada a la Lorenzetti o la entrada a tu ducha siempre es media pulgada. Pero no lo vas a ir pues, con media hasta 2 kilómetros hasta conectarte a tu calefón, no. Te vas a conectar en la salida directamente. Y para conectarte en la salida, ahí le vas a poner una buje de reducción, ¿no es cierto? Entonces reduces a media pulgada en la salida directamente. Entonces te aseguras de que la pérdida de agua sea miserable, la pérdida de carga sea miserable. ¿Por qué? Porque tú has previsto eso y entonces estás en la salida. Tuberías de cobre es el estándar, debería ser el estándar. Cuando estoy haciendo hospitales, muchachos, y esto, yo he hecho ya tres hospitales, he hecho, la tubería estándar para manejo de gases médicos es cobre y es cara, muchachos. Alguna vez he visto tubería que han puesto tubería de fierro galvanizado, ¿no es cierto? Y el CEDES les ha sacado la mugre. No sé si les habrá aceptado o no, pero he visto y he dicho, ay, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque las bacterias en la tubería de fierro galvanizado tiene mucha porosidad y ahí se esconden las bacterias. Y si estás con gases médicos, imagínate, lo matas al paciente, ¿no es cierto? Por eso es tubería de cobre, son tuberías especiales, muy lisas por dentro, ni siquiera son de cobre común, vulgar y silvestre, hay una tubería de cobre especial para hospitales, ¿no es cierto? Eso es. Ahora vamos a ver las tuberías. ¿Alguna pregunta respecto a eso de tuberías para agua fría y caliente? Buenos días. Eh, hace rato dijo que o sea, hay diferencia, ¿no? Para cuando vamos a comprar sobre tuberías. ¿Las de sello y Norca tienen sello la tubería? ¿Las de cobre igual? ¿O cómo nos podemos dar cuenta que no nos pueden estar engañando o algo así? Las de cobre no hay en Bolivia. Las tienes que importar de Chile y tienen sello chileno y de la norma de calidad chilena, ¿sí? Que es más estricta que la nuestra en cobre, ¿ya? Entonces no hay problema en el cobre. Pero como te digo, cobre yo solamente he utilizado para hospitales, para gases médicos he utilizado. ¿Ya? Los demás sí tienen tubería Inorca. A mí alguna vez me ha sucedido algo específico con las tuberías accesorios para aguas residuales. Estaban haciendo, la empresa constructora estaba haciendo el alcantarillado en Colcapiro y era grande el alcantarillado. Y llega un momento en que el fiscal o el supervisor mide el diámetro interno y no era el diámetro que dice la norma, porque en el diámetro, cuando es DN, significa diámetro nominal. Entonces, cuando tú le medías por dentro, era menos. Claro, las tuberías con norma gringa se miden por fuera, se miden externamente. Y ahí la resistencia de la tubería viene dado por el espesor.
que tú le das a la tubería. Pero cada vez que le das más espesor, disminuye pues más el diámetro interno, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces el supervisor le suspendió la obra. Era una tubería muy buena, es una tubería que es corrugada, que es... eh, y ese corrugamiento le da una especial resistencia contra los esfuerzos exteriores. Entonces, ¿cuál fue la solución? Primero que saques el Norca. Tardaron un mes en sacarse el Norca. Y segundo, que, digamos, yo tenía, digamos, 4 cuadras en diámetro, 6 pulgadas, digamos, ¿no? Entonces, con el diámetro menos un poquito, eran 3 cuadras nomás que tenía capacidad de esa tubería para tener 3 cuadras. La cuadra restante, la diferencia entre uno y otro, la pagaba el contratista. Así hemos logrado acabar, concluir eso, ¿no? Siempre hay una manera en ingeniería de darle solución a un problema de ingeniería. Donde no le podemos dar problemas es cuando el problema es político. Ahí ya no le podemos dar solución. Pero en ingeniería no hay duda que le vamos a dar solución, ¿no es cierto? Entonces, hay tuberías y accesorios en PVC para el desagüe pluvial. Bien, aquí está el espesor de la pared, en fin, de las tuberías, que son sus diámetros nominales, ¿no? 200 nominales. El diámetro externo, la tolerancia, el espesor, la masa, para la serie normal SN y la serie reforzada SR. ¿De acuerdo? No sé si está por acá. A ver, todos los ramales y T's que se encuentran en las tuberías deben ser para, para, los, para las instalaciones sanitarias domiciliarias. No permitan que sea construido. No puedo construir, digamos, de 2 pedacitos de tubería un codo, cortando a 45 grados y uniéndole con la unión que tengas. No hay tal. Tienen que venir con codos y T's y todo de fábrica. Por ejemplo, en alcantarillado sanitario tenemos las T's con reducción. Y esa reducción, digamos, tiene un ángulo de 45 grados. No hay más remedio, tienes que hacer en 45 grados. Y toda esa T tiene que venir extrudada. No puedes tú pegarla, ¿ya? Eso está prohibido, pegar tuberías. No, yo, por ejemplo, en este momento, cuando estoy haciendo la supervisión de la adopción 2.2, tengo codos gigantononones, ¿no es cierto? Y claro, eso lo hacemos con termofusión. Entonces, fabricamos codos de 45, T's, todo bajo norma, porque son aparatos, no es que tú cortas con tu sierra mecánica y después, no es eso. No sé, tienes que ir a la fábrica y hay maquinaria especial que hace el corte, que hace todo y te entrega un codo bajo norma. Hay manera de hacer bajo norma para diámetros grandes. Para diámetros pequeños, 6, 8, 10, 12 pulgadas, no señor. Tiene que venir ya extrudada, ¿no es cierto? Y los codos de sanitarios de, entre comillas, diámetros grandes, 10, 12, 14 pulgadas, son caros. ¿No es cierto? Entonces tienes que darte cuenta cuando estás concursando, digamos, por una licitación, no te dice, pues, te voy a pagar por codo, te dice, te voy a pagar por metro de tubería colocada más sus accesorios. Ahí estás fregado. Tienes que entonces aumentarle una cantidad al metro, calcular todos los costos, todo, ver cuánto su costo y repartir el costo entre los metros de tubería que tengas. Bien. ¿Cómo compras la tubería en el mercado? Por SDR. SDR es la relación Standard Diameter Ratio. Es la relación que hay entre el diámetro externo y el espesor de la tubería. Eso es SDR. El diámetro externo entre el espesor de la tubería
¿no es cierto? Eso es entonces el SDR. Mientras el SDR sea más grande, quiere decir que más chico es el espesor porque están inversamente proporcionales. Mientras más chico es el SDR, entonces el espesor es más grande porque, como nuevamente te digo, el SDR el número SDR es inversamente proporcional al espesor de la tubería. Dicho esto, en redes de agua potable, normalmente alcantarillado utilizamos SDR 41 y SDR 35. ¿Cuál sería entonces la diferencia? ¿Cuál tiene mayor espesor? ¿SDR 41 o SDR 35? Ese, como es inversamente proporcional, tiene mayor espesor. ¿Ya? No es necesario tener tan grandes espesores. No se olviden que la tubería de agua de alcantarillado rara vez entra en presión. ¿Cuándo entraría en presión, muchacho, una tubería de alcantarillado? ¿En qué ocasiones? ¿Ya? ¿Dónde más? Cuando hay conexiones clandestinas, dice su compañero, y entonces el agua de lluvia penetra en la alcantarilla sanitaria y entonces entra en presión, cierto. Entra en presión. Otra ocasión. ¿Cuándo? ¿Cuándo más? Tú dices, esta es una tubería que la voy a diseñar a presión. A ver. Edificios, ingeniero. En bombeo, ¿no ve? Cuando vas a bombear, ¿qué pasa? Todo está en presión, ¿no? Otra ocasión en que entra en presión. Cuando hay sifón, ¿no ve? Cuando hay sifón, entonces voy a prever de que mi tubería de alcantarillado va a entrar en presión. Pero como tú ya sabes que va a entrar en presión, no le vas a calcular con SDR 41, le calcularás con SDR 35 como mínimo, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ver, eso depende del diseñista, entonces, ¿no es cierto? El diseñista te va a decir qué cosa está queriendo pasar, pero algo que es fortuito y que no está diseñado para ello es cuando hay intrusión de agua de lluvia. Muy bien. Clase SDR 35, aquí está. ¿Ya? Y la SDR 41. Son los dos que utilizamos entonces para alcantarillado sanitario. ¿De acuerdo? SDR 35, SDR 41. Bien. Hormigón. Ay, antier nomás. No sé si se han visto que alrededor de la plaza principal están cambiando aceras. ¿Han visto eso? ¿No? No saben. Hay un gran escándalo porque el contratista ha agarrado y ha cerrado todas las calles que entran a la plaza principal. Y ha empezado a hacer su trabajo en la retroexcavadora le pones una pica que va picoteando todo, ¿no? Pero al esfuerzo que hace la excavadora. Y cuando golpea, destroza pues, todo lo que hay abajo. Y me ha destrozado alcantarilla, me ha destrozado agua potable, me ha destrozado lo que ha pasado. Ahí lo han llamado al contratista y me han llamado a mí. Y ahí le han dicho samba y canuta al contratista. Y le han dicho, papito, lo que destrozas tienes que arreglarlo. Eso es en todos los contratos. Si tú destrozas algo en tu contrato, debes arreglar. Si tú has causado daño a terceros con la construcción que tú estás haciendo, entonces tienes que indemnizar. Hay algunas veces, en algunos edificios, muchachos, que se hace el hoyo para dos sótanos y la casita de al lado empieza a tener rajaduras. Compromete estructuralmente a la casa de al lado y tienes que hacerle la nueva casa, muchachos.
Entre tanto le haces la nueva casa, tienes que pagarle el alquiler porque se tiene que trasladar a otro lado. Entonces, va a voltear la casa porque te obliga a voltear el abogado, ¿no es cierto? Y le construyes una nueva casa, ¿sí? Porque eres tú el que ha causado la rajadura en la casa y has comprometido estructuralmente a la casa. Y no me vengas con que le vas a parchar con yeso. Ajá, así no es la cosa. ¿No es cierto? Si hay rajadura, es porque le has quitado cimiento, algo del cimiento, y ha perdido estructura ahí. ¿No es cierto? Ha perdido rigidez estructural, la pared o lo que fuese. Entonces, en esas circunstancias, tienes que reparar todo el daño que hayas hecho. No hay duda de eso. Pero no hay ni la menor duda de eso. Lo mismo acá. Tiraste las conexiones domiciliarias. Papito, tienes que responder por eso. Pero es que ya no hay polipropileno, pues con PVC. ¿Pero quién me va a pagar el PVC? Tu ineficiencia, pues. Eso va a pagar el PVC. Debías haber hecho pues, a mano. Primero se sondea, muchacho. ¿No es cierto? Sondeas dónde están las conexiones, sondeas dónde está el alcantarillado y alrededor le tiras con la pica, no hay problema. Pero donde está la conexión domiciliaria, donde está la conexión de alcantarillado, lo haces a mano para no fregar ni la conexión de agua potable ni la conexión de alcantarillado porque el vecino va a reclamar. Gran parte de las conexiones domiciliarias antiguas son con hormigón, con esta tubería de hormigón. ¿No es cierto? Con esta tubería. Ya no utilizamos nosotros esta tubería de hormigón. Ya no. A menos que sea nada más para emisarios, ya grandes. Pero ya no utilizamos tubería de hormigón, ya hay mucho más barato. Además, es la tubería plástica, muchísimo más barata. Además, un tubo tiene 6 metros, el hormigón tiene 1 metrito. Entonces, el tamaño de trabajo manual que vas a hacer con hormigón es 6 veces más grande que el trabajo manual que haces con una tubería de PVC. La tubería la colocas 6 metros, la tapas, se acabó, ¿no es cierto? En cambio, en el hormigón tienes que colocar tubo a tubo, tienes que colocar mezcla, montón de cosas tienes que hacer. Por eso es que ya no utilizamos tuberías de hormigón, ¿ya? No hay tuberías de hormigón en domicilios, ya no. Todo es tubería plástica. Rejillas de piso, sumideros, cámaras, interceptores y desgrasadoras, esto ya te ven. Con la excepción de la cámara interceptora que te la venden de 4 pulgadas, una KI. A ver, cuando tú vas a desaguar una tina, un jacuzzi, le sacas el tapón y causas una avenida instantánea. Todita el agua del jacuzzi, con la presión que tenga de carga, ¿no es cierto? Pues no tiene presión de la red, sino la carga, es decir, la cantidad de agua que hay en el jacuzzi ejerce presión en el sumidero del jacuzzi. Entonces, va bajando el tirante de agua hasta que llega un momento en que más o menos se equilibra, ¿no es cierto? Y después sigue saliendo despacio. Pero al principio sale pues, con un caudalango grandinísimo, ¿no es cierto? Y si tu cámara interceptora en tu baño es de 4 pulgaditas, va a rebalsar. Entonces, en esas ocasiones, no hay para comprar cámara de 4 pulgadas, tienes que mandarte a hacer cámara de 6 pulgadas. Y tu salida de ese tubo, en vez de ser de 2 pulgadas, tiene que ser de 2,5 pulgadas. Si no, háganle caso a este ñato que ya ha visto, ¿no es cierto?, cómo fallan esas cosas. Va a rebalsar tu cámara, va a rebalsar tu tubo, se va a hacer un asco tu baño, ¿no? Entonces tienes que mandarte a hacer eso. En el resto, ya no utilizamos sumideros. La caja interceptora viene con sumidero encima. Perdón, con rejilla de piso encima. Sumideros son para alcantarillado, desgrasadores. Tienes que usar desgrasador sí o sí debajo del lavaplatos. Sí o sí. Si no lo has hecho, es hora de que lo hagas. ¿No es cierto? Porque cuando se solidifica la grasa,
Ni con martillo neumático creo que la sacas. ¿Ya? Entonces, a mí me ha sucedido, tenía una casa, que compré la casa, un día mi empleada me dice, no está saliendo el agua del lavaplatos. Voy, efectivamente no estaba saliendo, le echamos agua caliente hervida para que disuelva la grasa, nada, cero. He tenido que destrozar todito el piso de mi cocina para primero ver dónde se había solidificado la grasa, cambiar ese tramo, ponerle desgrasador, ¿no es cierto? Entonces, el desgrasador es importantísimo porque ahí vas a sacar las grasas. Tienes que hacer el mantenimiento. De rato en rato vas a destapar la tapa, sacas la grasa, la botas la grasa en el relleno sanitario y vuelves a hacer operable tu desgrasador, que es medio cochinín, medio desagradable el trabajo de sacar la grasa. Sí, señor, es desagradable. Pero tienes que hacerlo, no hay duda. ¿Ya? Entonces aquí está. Diámetro mínimo de ingreso al desgrasador, menor a no deber ser menor a DN 50 y DN 75 el diámetro de salida. Yo diría DN 75 aquí y nomás DN 100 acá, ¿ya? Porque la grasa, como les digo, se solidifica. Las cajas e interceptores, estas KI, que vienen ya con rejilla, ¿no es cierto? Con un diámetro no menor a DN 40, como les digo, ese es el diámetro que te venden en las casas. Y un diámetro de salida no inferior a DN 50. DN 50 es 1 pulgada. ¿Ya? No hago eso yo. Hago a mandar a hacer especial siempre esta caja. ¿No es cierto? Y el sello hidráulico que debe tener. Toda caja inspectora tiene que tener su sello hidráulico. De artefactos vamos a hablar después. Muchachos, no va a haber problema. Cuando estemos hablando de artefactos, les voy a mostrar artefactos. A ver, un cachito, voy a ver. No es CEMAPA, muchachos. Son ustedes, los dueños de casa, que se encargan. ¿Hasta dónde en alcantarillado sanitario? Hasta la última cámara. A partir de la última cámara, que debería estar a 1 metro al interior de tu casa, recién sale el alcantarillado público. ¿Ya? Todo lo que está afuera, todo lo que está en la calle, es de dominio público. No hay eso de que es mi acera. No es tu acera, muchacho. Es acera del público. No es tu calle. Es calle del público, de todos, ¿no es cierto? No es que tú vas a cobrar peaje porque circulen por tu acera a los peatones. No hay eso. Y el mantenimiento de esa acera también tienes que hacerlo tú de acuerdo al reglamento municipal, ¿no es cierto? Jardineras, tienes que cuidar las jardineras, las plantitas que hay ahí afuera. Quizás ahora no aprecies las plantitas y después con la edad uno aprecia y mucho las plantitas, ¿no es cierto? Y les da una atención especial, las riegas, en fin, todas esas cosas. Bueno, el mantenimiento entonces es responsabilidad del propietario del inmueble, de nadie más. La entidad competente va a hacer por fuera. ¿Quién hace el mantenimiento de los tanques de almacenamiento? Ustedes también. Todos los reservorios o tanques de almacenamiento tienen que hacer ustedes. Ahora le toca mantenimiento al mío, ahora que estoy leyendo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a agarrar, voy a secarlo todito mi tanque y le voy a volver a poner una pasada de pintura de piscina. Una vez que le haga la pasada de pintura de piscina, voy a dejar que se seque, ¿no es cierto? Voy a desinfectarlo, voy a limpiar bien que se llama con hipoclorito de sodio. Lo voy a limpiar bien, ¿no es cierto? Voy a llenar y la primera bachada de agua la voy a sacar afuera, al alcantarillado. Después va a estar otra vez en funcionamiento mi tanque. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas tienes que tomar en cuenta porque si se raja tu tanque no hay cómo repararlo. Ya es muy difícil reparar un tanque. Presentación de planos. Estos son los planos, muchachos, tipo DIN. Si ustedes van a encontrar estos módulos, así los módulos, son de la normativa DIN. La normativa DIN es la normativa alemana. Deutsche Institute for Normalization, algo parecido a normalización, una cosa así es. Entonces, esta es la
la normativa DIN, la normativa alemana, para poder hacer los módulos. Y por aquí se dobla. Se dobla a la mitad y los planos se doblan aquí, cada 175 milímetros. Y es el carimbo, ¿no es cierto? Y que guarda también relación. Este es para no sé cuántos módulos. Esto es para 14 módulos. El siguiente es para 15 o 25 módulos. Entonces, viene ya en 3 partes, ya es un plano muy grande, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver eso, ¿ya? Los formatos de plano, para 10 módulos. Está en la norma, lo que quiero decir es que está en la norma. ¿Cómo vas a hacer? Está en la norma. Y aquí está el carimbo. El carimbo cambia. Cambia según EPSAS. EPSAS mapa tiene diferente, ¿no es cierto? Aquí dice Estado Plurinacional de Bolivia, Ciudad de La Paz, nombre del proyecto, títulos, referencia del plano, fecha, quién revisa, quién es el proyectista, el dibujante, código, escala, plano, propiedad. Y aquí esto me lo dejan para los sellos de aprobaciones. ¿Ya? Entonces, este es el modelo oficial. Quizás en algún lado cambie esto. En vez de Estado Plurinacional pongan CEMAPA, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene su propia normativa CEMAPA. Y estos son los rótulos para planos de 10 o más módulos. Entonces, para todos los módulos, tú vas a tener entonces, para toda norma DIN, vas a tener entonces tu tipo de plano. La simbología. Estos son la simbología. No utilizamos normalmente esta. Sí, esto utilizo yo, ducha, estas cosas, para la simbología. Ahí están los artefactos. Y aquí, inodoro turco, la lavadora eléctrica, lavatorio. Estas letritas son las que utilizamos. ¿Ya? Estas sí, se las utiliza en todos los planos, por favor. Entonces tienen que seguir eso. La parte es LP, registro de limpieza RG, rejilla de piso, tina de baño es B, tina de hidromasaje BH, urinario con válvula de descarga. Esta válvula aquí de descarga es UF, urinario corriente. Este es con largada de agua. Es uno más. Materiales, ahí tienes la simbología, cómo se van a identificar. Y las redes de agua potable, codos, necesito aquí un codo 45, un codo 90, una cruz, cómo se hace una cruz. Cuando haces diagrama de nodos, de repente esto es 1 pulgada, esto es 1 pulgada, esto es media pulgada, esto son 2 pulgadas. Aquí tiene que estar de cuánto es la salida, ¿no es cierto? Reducciones, junta de dilatación. Todas esas cosas existen, por favor, en simbología. Utilicen. Para eso está la simbología. Después ya más de eso ya no les voy a hablar. Después vamos a entrar directamente a los artefactos y con los artefactos después vamos a entrar a los cálculos.